Quisiera en primer lugar felicitar al CIES por sus 30 años de muy nutridas actividades, seminarios, concursos y en general trabajo a favor de la investigación en todas las ciencias sociales en el país. Y agradecerles al CIES y a los auspiciadores de este seminario por incluir nuevamente el Grupo Sofía en la agenda de presentaciones. El Grupo Sofía, como creo que muchos saben, es una organización voluntaria cuya misión es promover la igualdad de oportunidades para mujeres investigadoras en las ciencias sociales de Perú, en ámbitos como la formación académica, la progresión en la carrera profesional y la producción de conocimiento. El Grupo Sofía se fundó en 2014 y el Grupo Impulsor se está conformado por investigadoras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, el Instituto de Estudios Peruanos y el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. El año pasado, Grupo Sofía presentó resultados de diversas investigaciones realizadas por nuestros miembros sobre brechas de género en la academia peruana, desde la formación de jóvenes y el trabajo de campo, a las trayectorias de vida de las investigadoras más logradas, trabajo que ha hecho Norma Correa y otras, y también una encuesta nacional de investigadores e investigadoras relativamente pionera en el país. Este año tenemos el honor de presentar 2 investigaciones de otros colegas inspiradas directo o indirectamente en el trabajo del Grupo Sofía, lo cual es un honor y placer para nosotros. Y les voy a presentar primero a todos los miembros de esta mesa y luego explicar el cronograma. En primer lugar va a presentar Lucía Málaga, en coautoría con Luis Romero. Su trabajo se llama Género, Coautorías y Visibilidad, el impacto en las carreras. Lucía es investigadora de Foro Nacional Internacional, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en bibliotecología por la San Marcos y magíster en estadística aplicada por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Le va a seguir Omar Manqui, en coautoría también con Sergio Sarabia. Su trabajo se llama Un desafío asombroso, vocaciones de género y carrera académica en un contexto de cambio. Y Omar, déjame pasar a su bio. Omar es profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico y es investigador del CIUP, es doctor y tiene maestría en Relaciones Laborales por la Universidad de Cornell en Estados Unidos y bachiller licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia docente en cursos de investigación, recursos humanos, sociología y las organizaciones. Y sus investigaciones se enfocan en la intersección de la sociología del trabajo y de las organizaciones. Ha publicado artículos sobre dinámicas de trabajo en minería en América Latina, en Estados Unidos y Europa. Además, ha editado un libro sobre estudios laborales en el Perú, que es una de las pocas cosas que tenemos este siglo para analizar estos temas, ¿no? Comenta luego a Norma Correa, investigadora principal y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, magistra en Política Social y Desarrollo por el London School of Economics y licenciada en Antropología también por la PUC. Norma especializada en políticas públicas, desarrollo económico, pobreza, interculturalidad e innovación y cuenta con 15 años de experiencia liderando programas de desarrollo, así como investigadora, evaluadora y asesora para organismos multilaterales, públicas y centros de investigación a lo largo de la región. Y Norma también es parte del grupo impulsor del Grupo Sofía. Después de las 2 presentaciones habrá el comentario de Norma, yo también haría breves comentarios si el tiempo permite y luego vamos a recibir preguntas del público y quiero recordarles que las preguntas vienen por escrito, creo que hay papeles que cuando se provoca una pregunta van llenándolos y me lo van trayendo. ¿Por micrófono? No hay papelitos. Ok, acá dice que hay papelitos. Ok. Entonces, yo voy a moderar en la medida posible las preguntas. Entonces, sin mayor demora, pasamos a la presentación de Lucía. Bueno, mucho gusto en estar aquí. Les quería contar que esta investigación comenzó hace ya un buen tiempo y cambió mucho de forma en el trayecto. Comenzó con un proyecto que tenía ciertas características que después fueron modificándose y también al comienzo trabajé con Luis Romero. En la última etapa trabajé con Francisco Sagasti, que me asesoró en las últimas partes. Y bueno, ahora les voy a contar un poco los resultados que no son exactamente los mismos que hay en el, bueno, son básicamente van más allá de los resultados que están en el informe que está en la página web del CIES.
ya que más allá hemos seguido trabajando justamente porque quería mandar este texto a una revista, ¿no? Y romper un poco justamente con la tendencia que van a ver aquí en los resultados. Bueno, ¿cuál es la motivación? En principio, hay diferencias de género en el desempeño académico de los investigadores y estos son evidentes en las publicaciones científicas, ¿no? Y es algo que se repite en muchas investigaciones. En general, las mujeres publican menos y en general menos mujeres publican. O sea, publican menos y son menos. Entonces, es algo que se repite varias veces. Además, en el Perú, solo 1 de cada 3 investigadores es mujer, que es la menor proporción de investigadores en América Latina, ¿no? Esta estadística en realidad ya es un poquito antigua, habría que ver ahorita, pero no es que se haya actualizado, entonces probablemente no es que esta proporción haya cambiado mucho. ¿Qué más? Existe una correlación positiva entre la coautoría, especialmente internacional, y el número de citas que recibe un artículo, ¿no? Entonces ese también era otro aspecto que nos parecía interesante y ver qué cosa pasaba con el género y con la coautoría. Entonces aquí había algunas preguntas de exploración. ¿Existen preferencias de género en la coautoría? En algunos casos hay autores que dicen que sí, otros que no, hay estudios que han investigado con diferentes metodologías, ¿no? El protagonismo y el impacto alcanzado por las mujeres es diferente al alcanzado por los hombres. Aquí también hubo resultados variados. Algunos dicen que en realidad esto depende de qué tan fuerte es la presencia de las mujeres, que en áreas donde hay más mujeres, de repente esta diferencia de impacto puede disminuir. Ahora, ¿qué se entiende por impacto? En general el impacto se entiende como el número de citas recibido. Aunque otros podrían decir que es una medida de popularidad, pero es lo más cercano que tenemos para medir el impacto. ¿Las carreras académicas de las mujeres se ven afectadas por publicación de artículos de alto impacto? Era otra de las preguntas. Como van a ver, esta pregunta fue un poco difícil de responder. Entonces, la idea es que el género tiene influencia en los patrones de coautoría de los investigadores peruanos en biología. Las mujeres se encuentran en desventaja en cuanto al protagonismo en las redes de investigación y en lo referente al impacto de sus publicaciones. Es un poco de lo que partimos, asumiendo que podría eso existir. Y la publicación de un artículo de alto impacto podría tener una influencia positiva en la carrera académica. Obviamente, como no es un experimento, vamos a tener solo una correlación, así que no podemos estar seguros del causa-efecto, pero podría existir. ¿Cuál es la metodología? Bibliometría, es decir, ¿qué calculamos? Hacemos el análisis a partir de las publicaciones académicas. Número de publicaciones de cada autor, impacto medido a través del número de citas que recibe un artículo, y el índice H, que combina medidas de impacto y de productividad. Es un índice específicamente, justamente, que combina estas dos. Además, análisis de redes sociales, donde analizamos básicamente medidas de centralidad, como es el grado de un vértice, es decir, el número de coautores. La intermediación es la frecuencia con que un autor intermedia entre otros autores, ¿sí? Y la sortatividad, que mide la tendencia de los autores a vincularse con los que tienen características similares. En este caso, lo que nos interesa es ver si las autoras mujeres prefieren vincularse con mujeres, si los autores hombres prefieren vincularse con hombres, o viceversa, si prefieren vincularse con los de sexo opuesto, ¿no? La fuente fue básicamente Cielo, Citation Network, o sea, los artículos de Cielo, y Web of Science, pero Web of Science fueron muy pocos artículos porque había muy pocos artículos. De hecho, en un inicio pensamos también incluir física, pero básicamente no había artículos como para hacer el análisis. Entonces, los artículos eran los artículos de biología con participación peruana, 894 artículos, que eran todos los artículos que había en la base, se identificaron 1.755 autores. El software R, retos, básicamente aquí hay varios retos en la parte del análisis de datos, ya que los autores muchas veces firman de diferentes maneras, que uno pone una coma, el nombre está completo, no está incompleto, ¿cómo identificas que todos los autores son los mismos? Y bueno, todo eso, ese trabajo se hizo, y la identificación de género que se dio en base al primer nombre de los autores. Lo cual obviamente tiene sus fallas también, ya que a veces hay nombres que no necesariamente son de un solo género, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un autor que tiene el nombre Asunción, que es un autor importante, pero es hombre. Entonces, bueno, nos dimos cuenta, menos mal. Y la carrera académica se analizó en base a las hojas de vida de los 28 investigadores peruanos de los equipos que publicaron los 10 artículos con mayor impacto en los últimos 10 años. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Uno, que se repite, como dije en varias investigaciones, son pocas las mujeres que publican mucho, pero en general, recordemos, en general siempre son más los autores que publican poco, sean hombres o mujeres.
pero la diferencia es significativa en la distribución, tanto en el número de mujeres como en el número de mujeres que publican más artículos. Las mujeres son del 37%, podría parecer poco, de hecho a mí al comienzo me pareció poco, pero cuando comparé con otras estadísticas de repente internacionales, pues esta proporción era incluso inferior muchas veces, ¿no? Lo cual puede tener que ver con la base de datos. Cielo no es una base de datos tan prestigiosa como a veces son otras fuentes de información. En general escriben en coautoría, eso sí era algo bastante fuerte, que no siempre se repite, no en todas las disciplinas en biología, sí, ¿no? Pero básicamente era coautoría nacional, lo cual también tiene que ver probablemente con que provengan de Cielo. El contexto, los resultados de contexto, la coautoría internacional sí llevaba un mayor impacto. Primero, no hay evidencia de relación ascenso-artículo de alto impacto. No encontramos esa evidencia. Ahora, ¿por qué? Podría tener que ver con que las personas que tenían un artículo de alto impacto muchas veces ya tenían una posición en la que pues, no tenían a dónde ascender, porque ya tenían una posición, digamos, alta, ¿no? Entonces nos pareció interesante ver qué otra pregunta podía haber y vimos que había indicios de que para un investigador joven el artículo de alto impacto sí podría favorecer el ascenso. Ahora, no digo favorece, ¿por qué? Porque estamos hablando de una correlación, yo tampoco puedo decir al 100% que ese era el factor, pero podría ser un factor que podría influir favorablemente, ¿no? Ahora, ¿cómo identificas al investigador joven? Pues probablemente podría ser uno para el cual el artículo de alto impacto es uno de los primeros, ¿no? O el primero resultado, por ejemplo, de una investigación doctoral. Entonces, de esa manera los hemos identificado y ahí sí había diferencias importantes, sí se notaba. En cuanto a la preferencia de los hombres a publicar con mujeres, básicamente no existe esa preferencia, pero evidentemente vimos que la proporción de mujeres es menor, así que muchas veces puede ocurrir que por la misma probabilidad existan grupos solo de hombres en algún caso específico, pero no había una tendencia a que se prefiera un género por otro para la coautoría. ¿Qué más? No hay evidencia de diferencias en el impacto asociadas a la composición de género de los equipos, tampoco había diferencias, básicamente simplemente se correspondían al azar. Las mujeres se ven en desventaja en el capital asociado medido a través de la intermediación. Ahí sí había una diferencia significativa donde las mujeres en general no tenían posiciones de alta intermediación, es decir, posiciones en las que en teoría controlan de mejor manera el flujo de información en la red. Además, había menor presencia de mujeres entre autores con mayor índice H, así que utilizar el índice H, por ejemplo, como medida de evaluación podría afectar a las mujeres. Sin embargo, esto puede ser simplemente resultado de la menor productividad, ya que sabemos que tenía menor productividad. Y no hay evidencia de dependencia entre la variable género y la variable carrera académica. Pero tomando en cuenta que en realidad el número de mujeres es menor, ¿sí? Entre ese número de mujeres menor, tenemos que la proporción de mujeres que publican mucho es aún menor, el número de mujeres que analizábamos para comparar era muy pequeño. Así que esta falta de evidencia, en este caso específico, sobre todo, creo que no puede llevarnos a una conclusión definitiva, ¿no? Es difícil analizar si tienes muy pocas personas. Y bueno, en general, en cuanto a recomendaciones, podríamos decir que van hacia un lado, recomendaciones que mejoren la productividad, o sea, algunas políticas que ayuden a mejorar la productividad de las mujeres. Otra podría ser recomendaciones que permitan que facilitar la coautoría internacional, ¿no? Serían las dos. Entonces, en cuanto a la participación femenina, podría ser incentivos y capacitación para participar en equipos de investigación, programas específicos de mentoría, estímulos para continuar publicando más allá del primer artículo. De hecho, una diferencia importante era que muchas mujeres publicaban un solo artículo y ahí quedaba, digamos, ¿no? Claro, la base termina en algún año, de repente después publicaron más, pero esa diferencia era una diferencia significativa con los hombres, o sea, aplicando la prueba eran más las mujeres que tenían esa tendencia, ¿no? De repente también mayor flexibilidad laboral para mujeres en gestación. Esto en realidad un poco viene de las entrevistas que al final no entraron en el informe final, pero en las entrevistas nos comentaban mucho las mujeres que era un problema. Y sería conveniente promover la publicación de artículos con coautores internacionales, ¿no? Para lo cual teníamos, por ejemplo, algunas medidas posibles, podría ser organizar pasantías postdoctorales en centros de investigación de otros países, promover proyectos de investigación con cooperación internacional en los que participen investigadoras mujeres,
y estimular financieramente la publicación de artículos escritos con académicos de otros países. Ahora, ¿esto favorece especialmente a las mujeres más allá de los hombres? Si una medida así se aplica para los hombres, también les favorecería, ¿no? Pero viendo que la situación de las mujeres es estar en desventaja, una medida de ese tipo dirigida a apoyar específicamente a mujeres me parece que tendría mucho sentido. Bueno, eso es todo, gracias. En verdad, estoy muy contento de estar acá porque el año pasado y el anteaño pasado, cuando comenzaba a pensar este proyecto grande que tengo sobre trabajo en la universidad, vine y escuché varias de las presentaciones y me parecieron muy estimulantes. Y esto se enmarca, de hecho, en un proyecto más grande que tiene varios proyectos pequeños en diferentes carreras, diferentes ciudades. Y para serles sinceros, cuando comencé con este trabajo, comencé con esta primera mirada acerca de, ok, ¿de qué manera el mundo del trabajo dentro de la academia está cambiando? ¿De acuerdo? Yo vengo de la sociología, de las relaciones laborales, y soy hombre. Así que, como se imaginarán, no tenía una sensibilidad particular respecto de qué pasa con el mundo de género dentro de la academia. Por supuesto, leyendo las cosas que publica el Grupo Sofía y viniendo a las charlas aquí en el CIES, aprendí muchísimo acerca de esta mirada, pero aprendí tanto que mi primer problema cuando comencé a hacer esta investigación era, ok, ¿qué de nuevo puedo decir respecto del mundo de género? Probablemente sea mejor centrarme en esto y tenía que ver con de qué manera se precariza o no el trabajo académico que ir de frente al tema de género. Y comencé a hacer algunas entrevistas en mi lugar, en mi zona de confort, sociología en la Universidad Católica, con profesores y jefes de práctica, para ver qué pasaba. Y fue muy inductivo el enfoque al comienzo. Y efectivamente iba encontrando que algo iba cambiando en estos jóvenes que veían cómo habían mejores oportunidades laborales fuera de la universidad, que se quejaban de la cantidad de horas que trabajaban y lo poco que se les paga, la cantidad de trabajo que implica comenzar una vida académica, incluso en la Universidad Católica, que es un espacio en realidad privilegiado comparado a otros espacios académicos, obviamente. Sin embargo, poco a poco fuimos encontrando junto a Sergio, que me ayudó y que hizo este paper junto a mí, una diferencia notable entre hombres y mujeres, y en los relatos de hombres y mujeres. Y al comienzo no fuimos muy sensibles, pero luego de 10 o 12 entrevistas nos fuimos dando cuenta que la forma como narraban su trayectoria, incluso muy temprano en la carrera académica, cuando tenían 25, 26 años, era bien distinta. En el caso de las mujeres no aparecía tanto el relato de me siento discriminada, he enfrentado estos problemas, sino más bien un relato del tipo, sabes que he ido avanzando y he tomado la decisión de irme porque aquí pagan muy poco. Y en cambio en muchos hombres encontrábamos un relato del tipo, sigo acá porque esta es mi vocación, hay que seguir. Y era un relato que a mí me sorprendió al inicio, tanto por lo que había ido leyendo, como porque en realidad siendo ese mi espacio nunca lo había visto de esa manera. Entonces, cuando pensamos este proyecto, lo vimos como una forma de llenar dos vacíos en la literatura. Por una parte, la literatura sobre capitalismo académico, la manera como se ha ido precarizando el trabajo académico en el mundo, no suele enfatizar cómo mujeres y hombres enfrentan los cambios organizacionales de forma distinta. Por otra parte, creo que la literatura que tenemos en el mundo acerca de la forma como funcionan las relaciones de género y el patriarcado y las relaciones de dominación dentro de la academia no son particularmente sensibles a cómo ha ido cambiando esto en el tiempo y cómo hay una intersección entre precarización del trabajo y género. Entonces comenzamos a hacernos esas preguntas, fuimos al campo, hicimos más entrevistas y nos hicimos esta pregunta entonces, ¿de qué manera académicos y académicas jóvenes van trazando trayectorias laborales diferenciadas? Nuestra metodología, dado lo que fuimos encontrando en el caso de la Universidad Católica, decidimos quedarnos ahí. Por supuesto, uno no puede escribir y enviar un paper diciendo, comencé ahí porque conozco a la gente de ahí. Así que tuvimos que pensar en mejores justificaciones y creo que hay varias justificaciones que son interesantes. Primero, sociología es un espacio interesante porque, por supuesto, es una carrera muy particular. Está, para nosotros, en términos del mercado laboral, al medio entre la economía y la historia, dentro de las ciencias sociales. En el sentido de que los economistas tienen muchas más oportunidades laborales que los sociólogos, pero los sociólogos tienen más oportunidades laborales que los historiadores en términos de salarios posibles fuera del mercado de trabajo, en términos de con quién compite la academia luego en términos de emplear a estas personas.
Y porque el número de hombres y mujeres dentro de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica es similar, a diferencia de, por ejemplo, ingeniería o educación. En este caso, mal que bien, están muy cerca de ser 50-50, profesores, profesoras, estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Entonces, era un espacio interesante para tratar de ver de qué manera enfrentan estos impactos diferenciados. Nosotros decidimos centrarnos únicamente en personas que están comenzando la carrera académica. Por supuesto, comenzando es entre comillas, porque al final acabamos entrevistando a personas de hasta 45 años, pero lo que quiero dejar claro es que no nos centramos en las profesoras y profesores seniors. No hemos hecho entrevistas sistemáticas con ellos, sí conversaciones, pero no han sido parte de nuestro trabajo. Y luego de la primera tanda de entrevistas de las cuales estaba hablando, nosotros decidimos ampliar un poco nuestro espectro y construimos una base de datos de 131 personas en total que incluía toda persona que haya dictado al menos un curso como jefe de práctica en la universidad desde el año 2000 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces es una base completa de 131 personas y logramos, gracias al sistema de la universidad, saber datos sobre cuántos cursos ha dictado, desde cuándo, cuánto se demoró en escribir su tesis, sustentó o no su tesis. Es una base de datos, creo, bastante completa que muestra prácticas y no solamente discursos. Ok, no me voy a detener demasiado en el marco teórico que nosotros estamos utilizando, una cosa chiquita nada más, y creo que es también importante mencionar. Uno de los conceptos claves que estamos trabajando es el de masculinidad, y no solamente como algo que afecta a los hombres, sino también como un sistema de dominación que acaba afectando a las mujeres dentro de esta organización llamada universidad. Y creo que al final, voy a volver sobre esto, pero es importante porque creo que es una puerta que permite involucrar cada vez más a hombres en esta reflexión sobre el género dentro de la universidad. Y, digamos, crear espacios donde la mayoría de personas que vienen a mesas sobre género sean mujeres. Creo que parte de nuestro argumento va por el lado de, oye, esto es algo que nos afecta y que debería importarnos a todos, lo cual es obvio en la academia, pero no necesariamente en la discusión cotidiana. Entonces, quiero resaltar simplemente 3 resultados ahora, y lo que hice para presentarlos es tomar algunas citas de nuestros entrevistados y entrevistadas y poner algunos datos de la base de datos. Entonces, lo primero que nos llamó la atención es la manera como hombres y mujeres construyen diferentes maneras de ver el ideal académico. Y aquí hay 2 citas de un par de hombres, primero. H1, ¿qué quieres? Le íbamos preguntando acerca de cómo es que decidió estudiar sociología y dedicarse a la academia luego, y dice, ¿qué quieres lograr al final cuando te desarrolles como profesional? ¿Quieres que te recuerden por hacer comerciales? Esta persona estaba pensando irse a marketing. ¿O quieres hacer un texto como los que a ti te gustan? Porque yo ya había leído a Marx o Weber, ¿de acuerdo? Vean esta comparación, ¿no? Esta es una persona de 23 años que se está comparando con Marx y Weber. Vean cómo le pesa esa construcción del ideal masculino. H2 dice, es que con P1 es un profesor, lo he anonimizado, pero quien haya estudiado sociología fácilmente ubica a estos profesores. Descubro esta vocación tan alucinante por hacer ciencia, por pensar de manera rigurosa, por exprimir todo lo que puedas tu capacidad, por plantear preguntas. Ver que un hombre pudo haber hecho eso, la manera como lo hacía y ahí dije, bueno, yo quiero ser así. ¿Ok? Tenemos muchas más citas de este tipo. De hecho, podríamos haber hecho más de 31 entrevistas, pero llegamos al punto de saturación muy rápido. Una y otra vez salían entrevistas en el mismo tono. Y en cambio, esas son 2 citas que he elegido respecto de nuestras entrevistadas, también conversando acerca de su vocación y de sus deseos de continuar en la trayectoria académica. M1, hay gente que se hace un mundo con la tesis de licenciatura. Y para mí era un hito que tenía que pasar. A diferencia de un compañero, ella se compara con un compañero suyo, que ha hecho una tesis para hacer un libro, no tengo duda, porque él quería dedicarle el tiempo. Y lo que nosotros fuimos encontrando, por ejemplo, respecto de la tesis, es que los hombres en promedio de nuestra base de datos tardaron 400 días más en sustentar su tesis. Fue un dato que nos sorprendió un montón y luego lo he vuelto a correr no solo con los profesores, sino con estudiantes de sociología de la Universidad Católica, y en promedio los hombres se demoran más de 1 año en acabar la tesis, porque se hacen bolas. Y a eso iba con esto de, esto es un jalón de orejas también para nosotros los hombres, y la manera como vivimos la vocación y la manera como nos imponemos ideales que al final son cárceles que nos permiten dominar a las mujeres dentro de la organización, pero también aplastarnos a nosotros mismos con este mandato.
El 38% de los hombres no sustentó tesis en nuestra base de datos. Por supuesto, ese es un número que se va a reducir con SUNEDU ahora, buscando que la gente tenga licenciatura antes de enseñar. Pero es llamativo que esto, cuando comparamos esto con el 24% de mujeres. Y esta es la otra cita que tenía. Obviamente yo no iba a ser profesor 1, y es el mismo profesor, ¿de acuerdo? Una mujer hablando del mismo profesor. Yo no iba a hacer esa chamba porque me parecía densa. En contraste con ello, fue otra la profesora que la marcó como modelo, pues, y esta es la cita, nos traía a la clase su experiencia con un pie dictando, un pie en la academia y un pie siempre construyendo ministerios. Entonces, la forma como estas estudiantes van construyendo su ideal y la manera como ven a sus mentores es bien distinta. Por supuesto, tenemos ya, gracias a los estudios de Sofía, bastante discusión acerca de los mentores, pero creo que es interesante discutir no solamente la falta de mentoras, sino también la manera, quiénes son estas mentoras y cómo se las ven en este proceso de socialización. Creo que es interesante, al menos para esta carrera. El segundo tipo de resultado que me llamó la atención, o que nos llamó la atención en este proyecto, tiene que ver con la manera como ven la enseñanza. La primera parte era socialización y el ideal. Respecto de la enseñanza tenemos este par de citas también interesantes. Cuando publico, todo lo hago con las mías, quiere decir que todo lo paga esta persona. Tengo que estar sacando tiempo de mi tiempo personal, del tiempo de mi familia, de la relación con mi enamorada. Francamente, todo el día para cansado. Eso de mantener mi vocación a flote me ha generado muchos costes. De nuevo, yo no estoy seguro de si de verdad sea tan sufrido, pero lo que quiero subrayar es la narrativa que se construye alrededor del sufrimiento, ¿de acuerdo? No estoy haciendo un argumento de pobrecitos estos hombres, sino más bien de qué interesante cómo ellos construyen su identidad de esta manera y qué interesante pensar en los efectos que ello puede tener. Esta es otra cita. Luego de egresar, es más una historia dentro del texto. H4 es una persona que egresa, no encuentra posibilidades para hacer JP en la universidad, le ofrecen un muy buen trabajo en una institución pública, con un sueldo de más de 5.000 soles, acepta el trabajo, pero luego, al mes de estar en ese trabajo, le ofrecen un trabajo como JP, 300 soles, en la universidad. Y esta persona acepta ese trabajo y se va, renuncia, ¿de acuerdo? Y dice, esa decisión fue difícil, primero la gran frustración. Yo quería saber si era bueno en el dictado, era una espina clavada que tenía que sacármela ya y me necié con eso. De nuevo, vean cómo no estoy hablando de sufrimiento real necesariamente, sino esta idea de es esta vocación que tengo que seguir que acaba teniendo consecuencias de este tipo, ¿de acuerdo? Ahora, lo interesante sería pensar en qué ventajas saca esta persona con ello. Por supuesto, va construyendo un nombre, va construyendo ventajas y privilegios sobre la base de esa decisión. Si lo comparamos con este par de citas, el asunto sigue siendo todavía más interesante. M3 dice, mi plan era dedicarme a la academia porque te permite manejar tus tiempos y eso es algo que yo valoro un montón, pero no ganas tanto. Ok, hasta ahí es consciente, igual que los hombres, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo. Pero ella dice, por eso yo no tengo un trabajo, tengo como 20. Trabajo en un centro de investigación y tenía 2 jefaturas y hacía 1 o 2 consultorías a la vez. Además, esta persona tiene una empresa, ¿de acuerdo? Y tiene menos de 30 años, es fascinante, pero no es única, ¿de acuerdo? Entonces, creo que lo que me gustaría resaltar de esto es esta cuestión respecto de cómo efectivamente encontramos historias de exclusión, pero también estrategias y agencia. Y creo que hace falta resaltar esa capacidad de agencia, no para idealizarla, no para decir qué bien que alguien tenga 20 trabajos, eso está mal. Pero la manera como la construye y la manera como construye ese oficio es ciertamente distinta y creo que eso es lo interesante del trabajo. Esta otra persona dice, cuenta cómo quedarse dictando por mucho tiempo es insoportable. Y entonces dice lo siguiente, no me lo imagino, cuando pienso en los profesores no me imagino, quizás no es así, pero yo siento como si firmaron una sentencia y que ya no hay nada más después de eso y que toda la vida van a quedarse igualitos. Esta persona hablaba de un profesor que se dedicaba a tiempo completo a la universidad y ella lo veía como, no es algo que yo quiera hacer, yo quiero combinar el mundo de la consultoría con estas otras cosas. Y es algo que no he dicho mucho hasta acá, pero también encontrábamos que había no tanto problema con tener un perfil práctico, haciendo consultorías o ejecutando cosas por el lado de nuestras entrevistadas. Todas dictan, varias de ellas ya tienen publicaciones en buenas revistas, pero ni en ese caso están pensando en algo como me tengo que dedicar a esto por completo. Comparado a varios hombres que no tienen ninguna publicación y que están pensando me tengo que dedicar a tiempo completo a esto porque este es el ideal que tengo que seguir porque en algún momento escribiré mi economía y sociedad. Entonces, creo que es súper interesante la manera como van construyendo estos ideales.
Y cuando íbamos a la base de datos, esto deja de ser solamente discursivo. Los docentes hombres dictan en promedio 1,5 años más que las mujeres. De los 10 que más dictaron, o de las 10 personas que más dictaron, 8 son hombres, llegando a haber dictado durante casi 10 años a tiempo parcial. Piensen eso, estas personas les hacen un contrato cada semestre, pero se quedan 10 años ahí dictando más de 3 cursos por semestre, con la esperanza de en algún momento ingresar a puestos permanentes. La comparación con las mujeres, y creo que es, cuando lo digo siendo hombre, siento que puede ser polémico, pero en realidad parte de lo que vamos encontrando es que las mujeres no se quedan ahí no solamente porque son discriminadas, sino porque no quieren quedarse ahí porque ganan mal, pues. ¿De acuerdo? Y varios de los que se quedan ahí, más bien se quedan porque encuentran ahí un espacio donde a pesar de que ganan poco, inflan el ego. No lo puedo decir así en el artículo académico, pero mi reflexión informal respecto de lo que vamos encontrando en esta cultura organizacional es esa. Y para terminar, el tercer grupo de resultados tiene que ver con la dificultad de la partida en el caso de los hombres y la manera como construyen su vocación. Entonces esta persona dice, hay una escisión entre lo que me hace vivir y lo que me permite vivir, lo que les decía, esta constante idealización sobre el mundo de la academia. Una cosa me recompensa, tener un trabajo en el mundo real, pero lo otro es realmente una cosa que quisiera hacer yo. Y otra persona, ya con 40 años, deja de dictar por razones económicas, pero lo ve como un paréntesis. Esta persona tiene un hijo y dice, ya, sabes que no puedo seguir viviendo de enseñar, tengo que dedicarme a hacer otras cosas, pero ve ese proceso como un paréntesis. Dejar de dictar no implica una renuncia al ideal, pues de hecho está pensando estudiar un doctorado en el corto plazo, pues me gustaría retomar la docencia y evidentemente el grado de doctor contribuiría a tener alguna oportunidad para ello. Obviamente cuando yo conversaba con esta persona no le podía decir, tener un doctorado en ese momento quizás no sea lo mejor, hay mucha gente que ya está haciendo doctorados, etcétera, etcétera, pero es interesante el ideal que se va construyendo en torno a ello. Y en cambio, esta persona, tras decidir renunciar, esta es una mujer que tiene aproximadamente 25 años, se cansó luego de 2 años como jefa de práctica de estar dictando y ganar mal, decide renunciar y su mentor, en este caso era hombre, le habló seriamente y le dijo algo así como, bueno, si te vas, ya sabes que esta puerta se cerró, como que ya no hay vuelta atrás. Y le dije, si se cierra esta puerta, si se cierra, se abrirá otra. Si no se abre en la PUC, se abrirá en otro lado. No me voy a morir en la PUC. Y creo que el relato es interesante porque ella le está diciendo eso a un profesor que sigue aceptando contratos semestrales y no tiene un tiempo completo en la universidad, pero que idealiza el asunto. Entonces, lo que quiero de nuevo subrayar para cerrar es esta forma distinta de construir la vocación académica. 2 profesoras, esta es otra persona, contamos cómo habían ya sido aceptadas en programas doctorales. Estas entrevistas las hicimos entre el año pasado y este año. Y logramos entrevistar a 2 profesoras mujeres que ya habían sido aceptadas a programas de doctorado fuera del país. Y cuando les preguntamos, ok, ¿cuáles son los planes? ¿Estás pensando volver, quedarte allá, enseñar? En ambos casos mencionaron que, aunque tienen un interés por la docencia y la investigación, también hay un interés por poder trabajar en la cooperación internacional y pensar el tema de desarrollo. No ocurrió lo mismo con la persona a la que pudimos entrevistar, hombre yéndose al doctorado, que tenía claro que tenía que volver a enseñar en la Universidad Católica porque era el espacio en el cual podía desarrollarse de mejor manera. Y entonces el doctorado acaba viéndose como este fin lejano, esta meta a la que tienen que llegar y que sin embargo, por lo que había contado al comienzo, es tan pesado hacer bien ese trabajo, lo que hemos encontrado es que nuestros hombres entrevistados están pensando en el doctorado en Princeton y se tardan más de 3 años postulando, me chotean, postulo, me chotean, y al final en nuestra base de datos las mujeres tienen bastantes más estudios que los hombres. De hecho, no tienen ni siquiera... no llegan a los 40 años, pero varias de las mujeres tienen más doctorados, más maestrías fuera, más maestrías acá que los hombres, que no tienen estudios, pero que en las entrevistas lo justificaban diciendo, ya viene ya la posibilidad de ir a estudiar fuera. Entonces, de nuevo, es interesante porque la manera como van construyendo este ideal, de acuerdo a las entrevistas y a la base de datos, nos va mostrando que hay una cultura, que creo que es finalmente lo que nos ha interesado narrar a lo largo de este texto y lo que espero haberles tratado de transmitir. Hemos intentado hacer un estudio a nivel organizacional acerca de cómo se construyen diferentes identidades y de qué manera estas diferentes identidades y estatus afectan a hombres y a mujeres de forma distinta desde la socialización en la universidad.
Por supuesto, esto en términos de política pública nos da un jalón de orejas en términos de cómo pensamos la política sobre mentorías, las políticas de cómo enseñamos cursos, las políticas acerca de cómo hay un currículum oculto dentro de cada carrera, y esto solamente aplica a sociología, pero parte de mi interés ahora es pensarlo en otras disciplinas y en otros espacios, en otras universidades, y ver qué tipo de especies de currículums ocultos existen en torno al género en cada uno de esos espacios. Por supuesto, como les decía, todo lo que he dicho no implica que las mujeres logren acceder a mejores posiciones. Lo que hemos encontrado es que van a otros trabajos, pero dentro de la academia sigue habiendo esta exclusión de la cual sospecho la mayoría de nosotros somos conscientes. Y sin embargo, no es solamente exclusión, y parte de lo que quería resaltar en esto es que también hay capacidad de agencia, capacidad de tomar decisiones estratégicas por parte de hombres y mujeres respecto del ideal que quieren seguir, y creo que es parte de lo que nos interesa problematizar en el futuro. Por supuesto, todo esto no solo ocurre en sociología, como decía hace un minuto, en este momento nos estamos centrando en pensar esto en otras carreras, en otras disciplinas. Se construirá sociología como disciplina de la misma forma en otras universidades, de qué manera otros espacios construyen esas diferencias, pero, y además el género cruza otras ocupaciones. Entonces, parte de nuestra reflexión ya más a nivel teórico, y sé que este no es el espacio preciso para desarrollar demasiado esto, pero parte de nuestra reflexión teórica tiene que ver con de qué manera podemos pensar también otras ocupaciones y la manera como los ideales de género generan mandatos que acaban teniendo consecuencias tan drásticas sobre las trayectorias de las personas. Es eso. Gracias. Bueno, empezar felicitando al CIES, ¿no? Por el 30 aniversario. Y a mí en lo personal me parece, digamos, muy significativo que en esta ocasión estemos precisamente hablando de estos temas, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Porque estamos pasando de una discusión que no solamente mira la evidencia, el uso de la evidencia en la política pública y el impacto que puede tener, sino que nos lleva a mirar las condiciones de la producción de esa evidencia, el contexto y las personas que producen esa evidencia o ese conocimiento, como yo prefiero en realidad llamarlo, ¿no? Y también pienso que una conversación como esta nos permite transitar de una mirada a veces homogenizante, ¿no? de la academia o estática en el tiempo, a una academia diversa, no solamente en términos de género, sino en términos de condiciones de producción, geografía, locación y acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy estimulante leer ambos textos y los sitúo, digamos, en un contexto complejo, efectivamente cambiante, no solamente de la producción académica, sino de la propia forma como están operando las universidades en Perú y en la región en estos tiempos, ¿no? Y sobre ese proceso, de alguna manera macro, yo destaco tres aspectos puntuales, ¿no? La primera, el contexto de la reforma universitaria, ¿no? Que supone también que en el mundo universitario haya un mayor interés por consolidar una masa crítica de producción, ¿no? Y eso pasa pues por cuidar al talento joven, evitar la fuga de cerebros, ¿no? Y generar condiciones para el florecimiento de los diferentes talentos, tanto en la docencia como en la investigación, ¿no? Y en eso hay una serie de universidades que han estado haciendo avances importantes, también gracias al propio, digamos, incentivo y respaldo que ha dado SUNEDU, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que tener presente. El segundo aspecto es el contexto del mayor interés y creciente internacionalización de la universidad peruana, ¿no? Que eso es cierto, aterriza de muchas maneras, pero la más frecuente de todas es una mayor preocupación por el posicionamiento en los rankings de productividad. Y eso pasa por producir determinado tipo de publicaciones, y esto conecta con varias de las implicancias, ¿no? Que nos dice el paper de Lucía, ¿no? El tercer aspecto, yo creo que, y gracias al trabajo, ¿no? De generaciones y generaciones de mujeres y hombres comprometidos con la causa de la equidad de género, hoy en día este es un aspecto que ya está en la agenda universitaria. Seguramente en algunos lugares con más énfasis, en otros con menos énfasis, pero está ahí, llegó para quedarse, ¿no? Entonces yo creo que es positivo, digamos, que hay ese consenso. Claro, ahora lo que nos toca es movernos a una mirada de cierre de brechas, ¿no? Donde, por ejemplo, de acuerdo al censo universitario, y es verdad que es una foto del 2010, es una foto que habría que actualizar, ojalá que el INEI haga un censo universitario pronto, si bien es cierto que hay casi 50% de estudiantes mujeres en las ciencias sociales en su conjunto, tan solo un tercio de los docentes son mujeres. Ese es un ejemplo, entre otros, del tipo de estas brechas persistentes que no han ido cambiando a pesar de la expansión de la matrícula y la mayor participación de las mujeres en los espacios de formación. Ahora, en esos tres aspectos transversales yo creo que estos textos nos dan elementos importantes, ¿no? Para seguir avanzando en la reflexión. Y ahora me voy a centrar en el texto de Málaga y Romero, ¿no? Es un texto
bueno, que he tenido oportunidad de leerlo, ¿no? La versión que está publicada en la página del CIE es un texto de bibliometría, yo soy antropólogo, así que aprendí un montón, ¿no? leyendo el texto, y aquí yo quisiera destacar algunos aspectos, un poco fortaleciendo parte también de las conclusiones, ¿no? que destaca el trabajo, ¿no? Donde nos pone finalmente dos desafíos, ¿no? Nos plantea un primer desafío alrededor de la baja productividad femenina, ¿no? Y nos plantea algunas hipótesis que explican la baja productividad femenina, ¿no? Y yo quisiera aquí invitarlas a reflexionar qué hay detrás de esa productividad. ¿Qué hay detrás de esa productividad? ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores intrainstitucionales, intrauniversitarios que explicarían esa mayor o menor productividad? Y ahí tenemos un conjunto de literatura que nos lleva a pensar, por ejemplo, sobre finalmente cómo se usa el tiempo dentro del espacio laboral, en un contexto de crecientes demandas por trabajos de gestión, responsabilidades de administración, ¿no? Esa es una dimensión, pero hay otra dimensión, si quieren verlo, extrauniversitaria, pero me parece importante, y la digo especialmente recordando aquí los aportes de la profesora Leda Pérez, de la Universidad del Pacífico, ¿no? Finalmente, producir, escribir, supone una capacidad de liberar no solamente tu tiempo y tu mente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también se pueden generar desigualdades dentro de las propias mujeres alrededor de su acceso a servicios de cuidado, servicios de soporte que permitan esa liberación, no solamente del tiempo, sino de la mente, que todos sabemos es indispensable en el quehacer científico, y esta reflexión aplica claramente también a los varones, en el caso que tuvieran, digamos, personas responsables en su cuidado, ¿no? Otra dimensión, el segundo desafío, ¿no?, que nos plantea el texto de Málaga y Romero, tiene que ver con la dificultad de las mujeres para posicionarse como actores centrales en redes de coautoría, ¿no? Y a mí me parece esto un mensaje muy poderoso, ¿no?, porque nos lleva a mirar el problema desde otra perspectiva, nos lleva a mirar el problema de la productividad de hombres y mujeres, no solamente como un asunto de acceso a fuentes de financiamiento o acceso a, por ejemplo, lugares de publicación, sino tu acceso a capital social, tu acceso a redes de contactos, y hasta qué punto se han hecho esfuerzos suficientes en el Perú o no por democratizar, ¿no?, ese acceso a capital social. Ahora, ahí ciertamente hay varias, digamos, reflexiones, déjenme ver el tiempo porque yo me tiendo a emocionar, porque esto es justo, que tienen que ver, digamos, en la literatura, por ejemplo, ¿no? En el caso específico, digamos, de las mujeres, se ha abordado esta discusión de la tubería en goteras, ¿no? Y en particular cómo esto de una manera se marca en el momento que las mujeres deciden formar familia, ¿no? Hay una serie de investigaciones que documentan ese impacto, ¿no? Sobre eso voy a volver cuando el texto de Manqui y Saravia, pero para terminar mi pequeño comentario sobre el trabajo de Lucía y colegas, yo creo que el gran mensaje de política pública que nos deja este trabajo es que tenemos que pasar de una visión de incentivos digamos, al desarrollo científico generales y pensar en estrategias más focalizadas. El trabajo de Lucía, por ejemplo, nos llama la atención sobre la importancia de pensar en incentivos no solamente para investigar, sino incentivos específicamente para publicar. Incentivos no solamente para, digamos, hacer trabajo de campo, levantar datos, sino incentivos que tengan que ver con la mejora de capacidades para ser competitivos en determinados formatos de publicación que hoy en día son necesarios en el marco de un proceso de internacionalización de las universidades. Yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? En cuanto al texto de Manqui y Saravia, que bueno, ha sido realmente muy grato además, bueno, yo somos casi de la misma generación, así que conozco bien el mundo que describe. Yo creo, bueno, en primer lugar, saludar, ¿no? La introducción me ha parecido muy refrescante, la entrada de esta mirada, ¿no?, desde el enfoque de masculinidades a esta discusión, porque también nos lleva a pensar, ¿no?, algo que, digamos, está establecido en la literatura, ¿no?, que hay estas barreras invisibles que dificultan el ascenso a las mujeres o su permanencia en la academia. ¿Cuáles son las barreras invisibles que impactan a los hombres? Y yo creo que ese es justamente ahí en la línea donde el trabajo de Omar nos da una serie de aportes importantes, ¿no? Ahora, yendo a aspectos, digamos, más puntuales, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos plantea el trabajo de Omar es interesante en un contexto donde en general la academia peruana pasa por un proceso de renovación, ¿no? Y depende de donde uno esté parado. Si estás en una universidad, eso va a pasar por el proceso de la renovación, pues, de la propia plana docente, ¿no? Esto nos lleva a la pregunta de las plazas disponibles, ¿no?, que es un aspecto que, digamos, sucede en todas las universidades y es muchas veces una de las principales razones por la cual esta precarización de las condiciones de trabajo se tienden a concentrar en los segmentos más jóvenes de la carrera, ¿no? Ahora, ese es un
un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento que tiene que ver con esta discusión que me ha parecido fascinante sobre los ideales detrás de la vida académica, ¿no? Cuando yo leía en los testimonios, en el texto extenso que he tenido la oportunidad de leer sobre este, digamos, aparente sacrificio, ¿no? Que hacen, digamos, o que tienden a hacer en mayor, o que expresan en mayor frecuencia los varones versus estas mujeres que aparentemente tienen mucha agencia, ¿no? Yo me hacía la pregunta, si asumimos ese calvario, ¿no? Como, digamos, que es la metáfora, ¿no? Como algo dado, ¿quiénes son los que están en la capacidad de tomar esos sacrificios y quiénes no? Digo yo, si yo tengo un trabajo de 5.000 soles y lo voy a dejar por uno de 300, es en principio no solamente porque tengo una enorme vocación, sino porque tengo la capacidad económica para hacerlo, ¿no? Y eso nos lleva a un tema que yo estoy segura que tú, Omar, lo estás abordando ya en futuros desarrollos de trabajo, que tiene que ver cómo intersectamos la dimensión de género con la dimensión socioeconómica, la discusión de clase. Finalmente, quedarse en la academia, ser académica en el Perú, sea en universidad o sea en centro de investigación, es algo que efectivamente digamos, se hace en la medida que uno pueda tener, digamos, dos tipos de situaciones. Situación uno, puedas asumir esos sacrificios y tengas algún sistema de soporte que te permita hacerlo. En el texto se habla que la mamá de esta persona lo financió 2 años y qué suerte que tuvo eso. Pero el otro camino es el camino del pluriempleo, ¿no? La figura del pluriempleo, que es la que más claramente captura, ¿no? Tu muestra femenina. Ahora, claro, ese pluriempleo académico, depende cómo lo miren, ¿no? Uno puede pensarlo que es una forma o es una manera o una estrategia para permitir que permanezcan estos talentos jóvenes en la academia. Uy, perdón, ya sonó, o sea que me voy a callar. Pero por otro lado, también nos lleva a pensar sobre, yo diría, dos tensiones, ¿no? La primera tensión, y con esto ya voy terminando, tiene que ver con, finalmente, cómo conciliamos esta figura, ¿no? que nos demuestra el texto de Omar, esta idea de la docencia como el camino sine qua non para ser intelectual, con una academia que hace rato ya dejó de ser así. Una academia donde todos sabemos compiten diferentes modelos de éxito. Está el modelo de éxito científico, está el modelo de éxito de experto en política pública, donde existen diferentes, digamos, imperativos, que no solamente tienes que escribir mucho y enseñar bien, sino tienes que ser un buen gestor, un buen administrador, un buen comunicador, un buen recaudador de tus propios fondos de investigación, ¿no? Entonces, en ese contexto cambiante, y yo de alguna manera, pensando eso, lo que inmediatamente vinculé, Omar, es que acá tiene mucho peso esos mentores. Y como tú bien has dicho, no solamente la falta de, sino aquellos que están ahí, ¿qué foto del mercado laboral académico tienen? ¿No? Y qué tipo, de alguna manera, caminos se están colocando para estas nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha reflexión crítica, digamos, que pensar, ¿no? Y bueno, tú ya has mencionado que has continuado este trabajo, ¿no? Viendo diferencias con otras disciplinas. Yo más bien te animaría a mirar también diferencias intraciencias sociales, ¿no? Tú mencionabas economía, te invitaría a mirar la antropología, mi carrera, donde ahí más bien el imperativo y el ideal es porque eres empírico y eres medio Indiana Jones, ¿no? Eso es lo que te hace más bacán, supuestamente, ¿no? Bien, muchas gracias. Yo creo que la tarea compartida que nos dejan estos textos tan estimulantes es que para mirar o para avanzar en esta discusión de desigualdades de género en la academia, también tenemos que tener una mirada interseccional, ¿no? Y en esas discusiones el origen, la clase, el nivel socioeconómico no pueden ser dejados de lado. Muchas gracias por la oportunidad. Yo también quiero felicitar a ambos porque sí, esta tendencia de estudiar las condiciones de producción de nuestro propio quehacer es muy poco común y muy importante, ¿no? Un poco mirar a nosotros mismos o a nuestro alrededor y no solo a los otros. Yo quiero recordar un par de cosas. Uno es el concepto de producción científica, ¿no? Y producción científica es todo el proceso de producir, no es equivalente a tener un artículo en una revista indexada, ¿no? Comienza con la formación de equipos, como ha señalado Lucía, la definición de hipótesis, el desarrollo de proyectos, obtener financiamiento, todo el trabajo de campo, laboratorio, en este caso son biólogos, ¿no? Que no sé cuánto campo, cuánto laboratorio, pero en todo caso es un proceso enorme, discusión con pares, presentación de avances, recibir feedback y finalmente tratar de depositar y publicar resultados, ¿no? Y en todo este proceso hay aspectos que vale la pena mirar, ¿no? Y la tendencia ahora, por lo que ha dicho Norma, es reducir todo esto a la productividad se mide en el número de artículos y sabemos que no es así. Yo creo que es importante valorizar y a la vez analizar lo que pasa con diferentes grupos a lo largo del proceso, ¿no? También el concepto de carrera académica.
¿no? En el Perú esto corresponde, tener una carrera académica corresponde a una minoría muy pequeña, de quienes pueden vivir de la enseñanza o la investigación en la universidad o un centro de investigación, y es algo que no necesariamente se ha basado en la producción científica, ¿no? Las carreras académicas en el Perú tienen mucho que ver también con tiempo de servicio, con alianzas políticas, con vara, con esos factores ocultas que ha dicho Omar, ¿no? Y estamos yendo hacia un proceso de reforma en el cual la carrera académica sea más transparente, más meritocrático, pero estamos todavía bastante lejos de esto en la vida real, ¿no? Y creo que a primera vista, tomando en cuenta esto, lo más saltante para mí en ambos trabajos no son tanto las diferencias de género, sino en general las bajas oportunidades para ejercer este labor académico, ¿no? Problemas sistémicos, ¿no? En el caso de Lucía, la baja producción de publicaciones científicas en general, hombres y mujeres, el bajo impacto de lo que se publica en el Perú. La mayoría de los autores que ellos analizaron tienen un solo artículo como en su vida, y el promedio del factor H de impacto es 0, ¿no? La mayoría publica en español dentro del Perú, muchos de ellos en casa, es decir, hay 3 revistas, una de San Marcos, una de La Agraria y uno de la Asociación de Ginecólogos, ¿no? Y lo más triste, según ella cita, la mayoría de artículos científicos peruanos nunca son leídos ni citados. Es decir, todavía el sistema en el cual trabajamos es recontra pobre y nos debe dar pausa, ¿no? Porque son factores que no necesariamente, o sea, son factores que afectan hombres y mujeres, ¿no? Las reducidas oportunidades para dedicarse a investigación, incluso dentro de una carrera académica, las pocas instituciones que ofrecen una carrera que incluye tiempo para investigar, la reducida inversión que se hace tanto el Estado como el sector privado en hacer estudios originales y la distancia todavía de esta producción de lo que es la producción internacional, ¿no? De todos estos 800 y tantos artículos, se encontró 8 publicados en una revista norteamericana. La gran mayoría es una publicación local, lo cual no significa que no es buena, pero sí el nivel de impacto es muy lejos de lo que aspiramos ser como país, ¿no? Y dentro de este marco de una debilidad sistémica para hacer investigación, las preguntas son cuántas diferencias o brechas hay de género, ¿no? Y creo que es muy interesante siempre y cuando no nos olvidamos del cuadro grande acá, ¿no? Me parece muy un halago que Lucía y Romero han empezado un poco como premisas asociadas al trabajo del Grupo Sofía, y no he visto algo como ellos han hecho, me parece muy importante, ¿no? Ellos, su premisa es que habrá diferencias de género en las publicaciones y su premisa es que esta podría influir en las carreras de forma distinta entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, su premisa también lo asocia las posibles diferencias al aspecto más de maternidad o la doble carga que tienen las mujeres, ¿no? En el artículo empieza enfatizando esto. Pero creo que hay que tener mucho cuidado y no presumir antes de hacer el trabajo de que la situación va a ser así. Y efectivamente, como Lucía ha presentado, no encontraron tanta brecha de género como hubiera esperado. Hay más mujeres autores en el pool de lo que la literatura dice, ¿no? No solamente el tercio de profesoras mujeres, que es casi global, sino las mujeres que publican son algo más de lo que esperaba, ¿no? Dentro de esto, las que publican con un alto impacto son menos, pero en todo caso la brecha no es una brecha dramática, no es una brecha escandalosa, ¿no? Es una brecha esperable, pero leve, ¿no? ¿Y cómo explicamos esta brecha leve? Y creo que ahí tú has dicho ahora que tienes entrevistas, pero los dejaste fuera del trabajo. Yo te voy a rogar que por favor vuelvas a trabajar las entrevistas, porque yo me quedé con la duda, o sea, que las mujeres tienen menor producción que los hombres dentro de este grupo de científicas, ¿es porque son madres? ¿El grupo con lo cual hablaron son madres? ¿Tienen obligaciones familiares? ¿O quizás no son porque se han dedicado a la ciencia, ¿no? Cosa que hemos visto en otros trabajos? ¿O es porque demoraron más en hacer su posgrado y sacar su tesis? Pero en otras carreras estamos viendo que no, que las mujeres terminan antes y tienen alto nivel de posgrado, ¿no? ¿Dónde están los factores? Y si esto de la labor doméstica, eso no es el factor principal, ¿no? Pero yo creo que esto debe estar en tu material de entrevistas y para el próximo artículo que van a publicar en una revista científica, lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué más puedo decir sobre esto? Yo creo que
Solamente hacer referencia, en ambos casos, hay un trabajo, hay una presentación de Martín Benavides de SUNEDU el año pasado en un evento de Grupo Sofía, en lo cual él presentó estadísticas sobre mujeres en las universidades, investigadores y profesores en general, ¿no? Distinguiendo en alguna parte por ramas, pero en general, en lo cual más bien él sostuvo que las mujeres docentes, investigadores universitarios en el Perú son igual o mejor formados que los hombres en términos de números de maestrías y doctorados. Dijo que son igual o más productivas en términos de artículos publicados. Quizás en biología no es así, pero en el promedio producimos igual o más que los hombres. Pero tienen mucho menos avances en posicionamiento en cargos de poder, es decir, de profesor principal, decano, autoridad, etc. Entonces, como igual o mayor productividad y formación y menor acceso al poder, ¿no? Entonces, creo que eso es sugerente si miramos en el caso de biología, en el caso de sociología, etcétera, que es lo que estamos viendo. Es decir, hay brechas de género que hemos podido ver y hay factores y causas que no necesariamente están claras para explicarlas y así erradicarlas, ¿no? En cuanto al trabajo de Manki y Sarabia, me parece muy sugerente el punto de partida que no era un estudio de género, sino este tema de la precariedad o proletarización del trabajo académico. Y una cosa que he comentado a Omar y lo planteo aquí también es si esta literatura mayormente enfocada en Norteamérica, eso no es relevante por el caso peruano. No si tenemos o no trabajo precario, porque sí tenemos una masificación del sector universitario con la masificación de trabajo docente, pero no sé si tenemos data previa para comparar y decir que se ha vuelto más precaria. Más bien tenemos más oportunidades de trabajo en el sector universitario que nunca jamás, ¿no? Y si antes la Católica era el único lugar, o Católica San Marcos, ahora si no la haces ahí, puedes trabajar en 5, 6, 8 otras universidades, que no significa que es un trabajo ideal, ¿no? Pero sí significa que hay más oportunidades, ¿no? Incluso me consta, por haber sido autoridad, que el precio que se está pagando por hora para estos trabajos de tiempo parcial, hay una suerte de guerra de precios que puede favorecer a que mejora, ¿no? Porque hay un pool reducido de personas con maestrías para arriba que podemos contratar para enseñar por horas. Entonces, creo que el tema del mercado laboral es algo que Omar va a seguir trabajando y si es precario, si esto es nuevo, si esto es peor o si es algo más bien que acompañado por también una expansión de oportunidades que se da, ¿no? Creo que, y bueno, el hecho que SUNEDU nos obliga a tener un 25% de tiempo completo y cosas por el estilo, como se ha dicho, de repente se está mejorando esta condición. Ahora, respecto a tus queridos hombres idealistas que suenan a ser Marx, Weber o por lo menos Rochabrún, ¿no? Y los conocemos algunos. Me pregunto sobre qué significa que el entorno de la Católica sea tan excepcional en el país. Es decir, realmente hay 2 o 3 departamentos de sociología, hay muchas, pero 2 o 3 departamentos de sociología en el Perú, en lo cual uno puede hacer docente investigador. Y dentro de ello la Católica es la que todos ellos aspiran porque son de ahí. Pero ¿quiénes están dándoles orientación vocacional? O sea, no necesitas más que 2 dedos para contar cuántas plazas hay, cuándo se va a jubilar los señores que están ahí y cuántas oportunidades para las personas que están haciendo doctorado de poder regresar ahí, ¿no? Además, yo me pregunto, no trabajando en la Católica, cuán importante va a ser para la Católica contratar personas que estudiaron en otro lado, ¿no? Diversificar, porque para la Católica ser endogámico no necesariamente es ideal, es decir, no todos los que estudiaron ahí deberían volver a ser incorporados ahí. Nosotros en la Pacífico tenemos algo similar en economía, donde estamos poniendo énfasis en contratar profesores que no estudiaron también pregrado en la Pacífico, para que tengamos otra perspectiva. Entonces, no sé si los hombres y mujeres reciben diferente orientación vocacional o escuchan lo mismo y lo ignoran o lo toman más en cuenta, o quizás, como se ha dicho, estos mentores, en el caso de los hombres pueden ser algunos ideales puristas, en el caso de mujeres, porque sí en sociología tienes un buen número de mujeres profesoras principales, role models, ¿no? Que han sido decanas, han sido autoridades, investigan, hacen consultorías, han sido ministras, ¿no? Es decir, hay una variedad de mujeres que pueden dar consejos sobre la posibilidad de realizar diferentes cosas con tu formación, ¿no? Finalmente, bueno, también yo creo que Norma dijo un punto que me parece importante, esto de
entre género y clase o origen socioeconómico, porque a mí también me consta que todos esos hombres que demoran 2 años terminar la tesis es porque de alguna forma alguien les sostiene, sea la mamá, sea la hermana, sea la pareja. Y entre los hombres y mujeres hay diferencias de nivel socioeconómico. Yo conozco a algunas de esas mujeres y la verdad que ninguna de ellos tenía el lujo de que mamá le iba a mantener, ¿no? Entonces también un poco más de realidad en la cuenta bancaria. Pero quizás también es la mamá sufrida que finalmente le da casa, le da comida, le lava la ropa y él se puede dedicar a esto 2 años enseguida, ¿no? Hay una frase aquí, la universidad es un club social, ¿no? La universidad es una burbuja, es un espacio muy protegido entre la casa y la universidad, como que te da un espacio muy cómodo para algunos. Digamos, un poco para cerrar, quiero enfatizar que debemos mirar las limitaciones más sistémicas de nuestra carrera académica, en qué consiste, los factores como pocas universidades, pocos centros de trabajo, pocos la que ofrece una carga de investigación. E incluso para los ascensos, Lucía no encuentra tan clara la relación entre publicaciones y ascenso, es porque hasta hace muy poco ascender era por otros factores, ¿no? Por cuestión de años de servicio como derecho adquirido, porque eres amigo o no del grupo que está en el poder en el rectorado, es decir, una serie de otros factores que quizás, ojalá, están cambiando y que publicar y enseñar bien sea los factores que afectan, ¿no? Pero no necesariamente ha sido así en la historia. Y bueno, lo dejo ahí para que el público pueda hacer preguntas y después volvemos. ¿Por qué no tomamos unos 2 o 3 preguntas? Después paramos, que respondan y después más en la medida que hay tiempo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Soy Ángela Chávarri y yo me encuentro realizando un trabajo de investigación de tesis sobre género y minería. Estoy egresando este año de la maestría en minería de la Católica. Y como punto de partida me dijeron, Sofía ha hecho un trabajo de investigación de mujeres en género. Entonces, me pasaron las publicaciones que ustedes tienen, lo vi en CIES y dije, mi oportunidad. Entonces, en verdad es buenísimo, los felicito por el primer paso que han hecho sobre trabajos académicos en género, pero es la puerta, a su vez, para muchas otras nuevas investigaciones, porque hay mucho por investigar sobre género. Hablando en cifras en minería, tenemos 2 brechas que originan estas cifras, más allá del informe. Entonces, más que una pregunta, son mi punto de partida de investigación, así que muchas gracias. Y si es el punto de partida para una investigación ya de un sector extractivo, si me pudieran dar una recomendación, se los agradecería muchísimo. Gracias. Sí, ese 30% de mujeres en la academia, cuando lo comparas con casi cualquier otro sector privado, parece mucho, ¿no? Hay mucho que hacer. La academia puede ser desigual, pero no es tan desigual como otros sectores. Tengo una pregunta para ambos, entonces comenzando con Lucía. No sé si lo comentaste, Lucía, o no lo escuché bien, pero quiero clarificar. Habías comentado hacia el final de la presentación que no sabían cuántos, o sea, que no tenían claro, que no era claro que los hombres publicaban con hombres o las mujeres con mujeres por un sesgo. Y quisiera saber cómo llegaron a esa conclusión. Me dejó pensando. Y en cuanto a Omar, me dejó pensando mucho esto de los comentarios de los hombres, ¿no? O sea, me vengo a la universidad a estudiar, o sea, igualmente, o sea, bien impactante esto de, ¿no? Un Marx, etcétera. Y sin embargo, o sea, que me parece interesante porque pensando también en el comentario de Norma, o sea, eso también puede terminar siendo una barrera para los hombres, ¿no? O sea, tener esta meta que finalmente, hasta donde has mostrado en los datos, finalmente no están llegando a la misma tasa que las mujeres. Y por el otro lado, lo de las mujeres me llamó la atención porque con lo que me quedo es que hay una suerte de pragmatismo, ¿no? En las mujeres a la hora de decidir cómo se van a desempeñar y tal vez eso incluye varios trabajos, etcétera. Pero me dio la sensación, y quisiera que lo clarificaras, que
al final si los hombres tienen esta tendencia a pensar, bueno, yo voy a dejar el gran legado, las mujeres se van en torno a algo que luce a servicio, ¿no? O servicio en el Estado. Entonces, me queda esa impresión por lo que estás diciendo, pero quisieras que a lo mejor abundara un poco porque lo que me deja pensando es hasta qué punto lo que están encontrando nos sugiere que de alguna manera se van repitiendo patrones, ¿no? Entonces lo dejo ahí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas presentaciones. Una pregunta para la investigación de Omar. ¿Se han proyectado hacer esta misma investigación con universidades públicas, considerando que son diferentes realidades, como mencionó Norma? Entonces, sería interesante ver perspectivas ahí y sobre todo también conocer esa diferente realidad. Solo un comentario que había escuchado, que a veces la falta de acceso, de igualdad en el acceso a puestos, sobre todo en el mundo académico, había un punto de percepción personal de que las mujeres a lo mejor no postulaban a determinadas plazas porque sentían que no estaban preparadas, mientras que los hombres sí, que tienen como más autoestima, si es que se puede decir así. Y otra en que las mujeres no utilizábamos tanto nuestro círculo de contactos, mientras que ellos sí que utilizan mucho más sus redes. Y no sé si esto está contemplado o habéis escuchado al respecto. Gracias. Lucía y después Omar. Y después tenemos tiempo, podemos tener otra ronda de comentarios. Bueno, sobre la colaboración entre hombres y mujeres, de hecho lo que encontramos es que no hay una tendencia de las mujeres de publicar con mujeres, de los hombres de publicar con hombres, ni tampoco de los hombres publicar con mujeres específicamente. Es decir, básicamente la colaboración utilizando la medida de asociatividad, que dentro del análisis de redes sociales es como lo correspondiente a una correlación. Utilizando esta medida básicamente no hay una tendencia, ¿sí? Aunque en literatura muchas veces se asume que existe, bueno, en este caso específicamente no. Gracias. Ok, gracias a todas por los comentarios y las preguntas. Debo decir que este es un texto que seguimos trabajando y que esperamos enviar en algún momento, si no este año, inicios del próximo, así que todo comentario es más que bienvenido. Algunas reflexiones chiquitas igual, porque sé que el tiempo es corto. Primero, de repente, comenzar por lo que mencionaba Leda acerca de estos patrones que se repiten. Una de las cosas con las que más hemos estado lidiando cuando hemos analizado la data tiene que ver con cómo darle nombre a esos patrones que se repiten, porque a veces, no sé si se dieron cuenta, yo mismo ahora que me senté y volví a pensar en la presentación que acabo de hacer, me ponía a pensar algo así como medio que caricaturizado, pero en verdad la data me dice eso, porque suena tan extremas algunas de las citas, pero en realidad es mucho de lo que he encontrado. Entonces, para ver el tema de clase social, por ejemplo, una cosa que me pareció a mí fascinante es que en la católica no es que haya una política de becas demasiado grande, ciertamente hay escalas, pero no es que tengamos a gente muy, muy pobre. Obviamente hay diferencias socioeconómicas dentro del grupo que analizamos, pero creo que eran menos importantes que esta reproducción del trabajo reproductivo en casa que favorece a los hombres y no a las mujeres. Entonces, por ejemplo, dos de nuestros entrevistados habían tenido problemas para financiarse la universidad, ¿ya? Entonces no eran gente con dinero, pero acaban la universidad y le piden a sus mamás, y en ambos casos, de nuevo, y parece una caricatura, la mamita que te apoya, ¿no? Pero las mamás le decían, yo te voy a apoyar, te voy a bancar un año, dedícate a hacer tu tesis un año entero. Entonces, frente a mujeres que no es que vinieran de hogares pobres, eran mujeres de clase media, pero que tenían claro que no querían seguir dependiendo de los papás más bien. Y creo que tiene que ver de nuevo con esta reproducción de no solamente la socialización en la universidad, sino incluso las expectativas de quién viene con qué a estudiar esta carrera, ¿no? En algún punto ya, por la entrevista 25-26, ya yo comenzaba mis entrevistas diciendo, mira, lo que he encontrado son estas tablas estadísticas, ayúdame a entenderlas, eres sociólogo o eres socióloga, ¿qué opinas de esto? Y una cosa que me pareció interesante y en la que no hemos ahondado mucho todavía es algo que me dijo una de las entrevistadas y es que en realidad si me pongo a pensar en muchas de las mujeres que llegan a sociología, llegan porque tienen algo hacia el feminismo o hacia la capacidad de agencia, no son chicas que estén buscando quedarse en casa y en cambio si pienso en mis compañeros, no son los chicos que estudian administración o finanzas que quieren irse a hacer plata. Es otro ideal. Entonces, ahí hay un tema de quién entra, que
cruza a la clase social, por supuesto, pero que me parece interesante porque tiene que ver con esto del trabajo reproductivo ya y quién te mantiene en casa, más que de la clase solamente, ¿no? Y esto se conecta también con el trabajo ya directamente, ahora sí, con el comentario de Lea sobre estos patrones en términos de los hombres y el legado y las mujeres y el servicio. Y efectivamente es algo que encontramos que no hemos explorado demasiado en la data, pero que de hecho sí hay un par de papers que cuentan cómo cuando los hombres hablan de enseñar, y eso sí lo encontramos, hablan de enseñar como un momento donde pueden compartir y se sienten extasiados porque la gente los escucha, y las mujeres más bien lo ven como un espacio para ayudar a otros a aprender algo nuevo, ¿no? Y hay un par de papers interesantes en Estados Unidos que están mostrando cómo, por ejemplo, son mujeres las que están más dedicándose cada vez más al teaching y al research son hombres. Entonces, de nuevo, estos legados del trabajo reproductivo acaban reproduciéndose también en la academia y creo que es algo que valdría la pena explorar eventualmente. Sobre el tema de la autoestima, sí, encontramos, no he puesto esas citas, pero encontramos algo muy cercano a eso. De hecho, un par de entrevistadas, cuando les hablábamos de, ok, ¿te imaginas dictando un curso como teoría sociológica, que dentro de sociología en la católica es como el curso que marca, y es muy particular de sociología, y decían, no, que voy a estar enseñando yo eso es demasiado denso, no hago eso. Nosotros hicimos la lista de profesores que dictan teoría sociológica, si en una facultad que tiene 50% hombres y mujeres, solo 10% de mujeres. En verdad, solo una profesora mujer y aproximadamente 6 profesores hombres dictando y repartiendo siempre los cursos de teoría sociológica. Entonces, sí hay algo de, no lo dijeron así, pero sí puedo percibir algo de yo soy el que tiene que asumir esto, ¿no? Por algo que tiene que ver con esas expectativas que se hacen. Y sobre qué sigue, sí, en verdad, de hecho tenemos una base de datos con antropólogos también, y efectivamente ahí, por ejemplo, el tema de la tesis no genera la brecha entre días de tardanza entre hombres y mujeres, y eso es interesante, porque son dos carreras que están en el mismo edificio, pero la forma como se vive, la disciplina por parte de hombres y mujeres es totalmente distinta. No hemos avanzado con entrevistas, pero es interesante. Y ya desde el marco teórico grande que tenemos acerca de vocaciones, de hecho, ahora junto a Natalie López tenemos un proyecto sobre administradores. Y no estamos entrando ahorita con los ojos de género, de nuevo, no suelo partir con esos ojos, pero estamos partiendo con estos ojos de cómo construye la vocación los administradores, cómo luego puedes encontrar investigadores en este pool de gente que estudia administración más bien para ser prácticos, ¿no? Y de nuevo, nuestra pregunta va por el lado de la vocación y la ética de trabajo y la manera como se va construyendo eso ahí. La verdad no tenemos demasiada data sobre temas de género, la gran mayoría de entrevistados son hombres, como se imaginarán, pero es interesante seguir pensando esto en otras disciplinas y en otros espacios, ¿no? Como la minería, obviamente, así que si le interesa a la primera persona, en Chile hay un montón de investigación sobre minería y género, la Dirección de Trabajo de Chile tiene un par de papers acerca de por qué hay mujeres que no están entrando a trabajar en las minas, a pesar de que las empresas han desarrollado programas para atraerlas, y tiene mucho que ver con estas culturas organizacionales duras que se van dando. Están en la web, pero igual luego te los puedo pasar. Sí. Tenemos unos minutos, entiendo, y yo quisiera abrir el tema de las propuestas de política, porque ambas, como el CIES espera, pide al final del trabajo propuestas de políticas, en este caso no tanto políticas públicas, sino mayormente políticas privadas o políticas de las instituciones académicas, ¿no? Y quisiera preguntar porque al leer ambos tenía la sensación de que la mayoría de lo que ustedes proponen pone el peso sobre las mismas mujeres para mejorarse, es decir, entrenarte mejor para escribir, entrenarte mejor para postular, digamos como personal development de las mujeres, porque tenemos que competir en este mundo. Y no había, por ejemplo, ninguna propuesta que se atreve a tocar a acción afirmativa, ¿no? O lograr que haya más mujeres senior para ser mentoras a mujeres junior. Es más, sabemos que el tema de mentoría es un arma de doble filo, porque la mentoría nos quita muchísimo tiempo y las mujeres tendemos a poner mucho más énfasis en esta mentoría cuando estamos en posición de poder, pero somos muy pocas que estamos ahí como para incluso usar nuestro poder para crear redes alternativas que promuevan las mujeres, ¿no? Entonces me llamó la atención, yo creo que sí es importante que las mujeres tengan entrenamiento, o los hombres también, en las diversas destrezas académicas, pero me llamó la atención porque no había cambios como más radicales o más sistémicas de cerrar la brecha en términos de tener poder, de tener autoridad. Y bueno, no había mención, que yo creo que es muy importante, el mayor monitoreo y erradicación de las prácticas discriminatorias, ¿no? Ahora las universidades
están adoptando políticas de igualdad de género con sanciones para una serie de acciones discriminatorias, ¿no? Y es importante también implementarlas, ¿no? Pero no sé si alguno de ustedes quieren comentar más las propuestas o si hay alguien más en el público que quiere comentar el tema. Entonces, si no, les pediría unas cuantas palabras de ambos sobre qué es lo que se puede hacer para cambiar. Bueno, creo que evidentemente hay un tema estructural que es, de repente, sector público, no son políticas dirigidas a las instituciones, que es algo así, pero simplemente creo que por nuestro lado veíamos muy difícil pues, plantear que cambie el modelo de universidades y cambie el modelo de investigación y se considere que, por ejemplo, la investigación es desde que comienza uno el trabajo de investigación que todos sabemos, ¿no? Pero al final lo que se cuenta es la publicación en una revista en general. Y hay un comentario extra a lo que comentabas sobre el número, ¿no? Cada capítulo del libro, cada libro, cuánto cuenta cada uno, es un poco complicado, en realidad es un poco complicado el conteo. Bueno, eso. Sí, en realidad, dado que este trabajo comenzó siendo un proyecto de investigación, comillas, pura, si tal cosa existe, y no como en el marco de las políticas públicas, se me hacía difícil cuando pensaba en, ok, ¿qué proponer desde acá? Porque además estamos viendo una de las cosas más duras de cambiar, ¿no? La cultura. Finalmente estamos hablando de marcos cognitivos y creo que en primer lugar lo importante es visibilizarlos y esa ya es una pequeña acción. Pero si me esfuerzo a pensar en esto, se me ocurren tres cositas pequeñas. Primero, y es algo que he ido haciendo, intentamos divulgar esto y estos espacios son lindos por eso, pero yo mismo he conversado con varias de las personas a las que hacían referencia mis entrevistados y entrevistadas para decirles, oye, date cuenta de lo importante que es tu trabajo. Una anécdota chiquita es que dos de mis entrevistadas en momentos diferentes me dijeron, yo les decía, pero no es que no hayan mentoras, o sea, tú tienes en nuestra facultad, y Cintia yo lo dijo, tienes a Narda Enríquez, tienes a Catalina Romero, tienes a profesoras mayores, estaba Sandra Ballenas antes y ahora tienes a otras profesoras. Y me decía, dos de ellas me decían lo siguiente, pero tienes que ubicarlo en el contexto en el que muchas de nosotras estudiamos. Estudiamos cuando Fanny Muñoz estaba en la maestría de género, Narda estaba en el doctorado. Ninguna nos enseñó, todas estaban haciendo su lucha con ni una menos fuera, estaban haciendo su lucha contra todos los grupos conservadores, estaban peleando y una me lo puso en palabras que me dejaron como, wow. Es como cuando las mamás se empoderan y salen a trabajar y las hijas se quedan solas en casa. Yo me quedé como, interesante y duro, porque lo que me estás diciendo es que, claro, no las vieron ahí, en ese espacio. Entonces, no sé, yo se lo he dicho a Narda y a Fanny y a otras profesoras, porque es como, mira, está bien ese trabajo fuera, pero en tu pregrado también hay personas que están ansiosas por estos modelos y a veces no en la UP donde enseñamos pregrado, pero en Católica pasa mucho que mientras más asciendes, menos dictas en pregrado y menos quieres dictar, al menos en sociología. Y entonces ahí hay algo, ¿no? Que, digamos, si lo pienso como política, algo deberíamos hacer sobre eso. Segundo, creo que Cintia me dio una pista para pensar en una segunda política, orientación vocacional. Necesitamos ser honestos sobre cuántas plazas van a haber, cuánto se está pagando, qué universidades hay. Y creo que ahí es súper importante tratar de crear plataformas donde la gente pueda divulgar ese tipo de información. No estoy pensando solo en escándalos ya más internos del tipo, oye, ¿a quién le pagas bono y a quién no? Sino en general entre universidades, ¿no? Plataformas que te digan, oye, mira, esto es lo que pagamos, esto paga tanto. Si tú vas a egresar y aspiras a dedicarte a enseñar, vas a ganar esto. Y no van a haber plazas para ti. O sea, ser honestos con eso creo que sería súper importante y eso es orientación vocacional bien hecha, ¿no? No solo para sociología, eso aplica a cualquier carrera en cualquier universidad. Y en tercer lugar, para volver a esto del big picture, diría que sí, que parte del hallazgo y del interés que tengo ahora con estos temas tiene que ver con cómo necesitamos generar políticas para que las personas más jóvenes puedan ingresar a la vida académica sin tantos problemas, sin tener que tener 1000 trabajos, sin tener que apostar por esto como una vocación y un martirio, ¿no? Deberíamos crear mecanismos creativos que dentro de los recursos limitados que tenemos nos permitan construir desde el comienzo una carrera académica que no perjudique la salud emocional de la mayoría de personas. Y creo que
mal que bien SUNEDU lo intenta, pero no necesariamente lo está logrando. Y mi paréntesis chiquito sería universidades, no voy a decir cuáles, obviamente no es la PUC ni la UP, pero universidades que están diciendo, voy a cumplir con este 25% de profesores a tiempo completo, diciéndote tú eres tiempo completo, pero eso implica que vas a dictar ahora 30 horas a la semana. Yo dicto 8 y siento que es mucho. Entonces, cuando me pongo a pensar en 30 horas a la semana para tiempo completo, creo que por ahí va lo que digo de precarización. Y son cosas que dentro de todo a SUNEDU se le escapan porque no puede verlo todo y que hay que estar visibilizando constantemente, ¿no? Cómo construir ciencia cuando ciertas universidades están finalmente pasando las vallas del Estado, pero con estas tretas que acaban explotando a los jóvenes. Eso. Hola, buenas tardes. Yo soy de la Universidad de Vigo, en España, y a ver cómo lo explico todo esto así lo más rápido que pueda. Vamos a ver, yo creo que sí que hacen falta políticas y en España tenemos implementadas políticas de manera que cuando se pide un proyecto de investigación, el hecho de que una mujer sea la investigadora principal es un punto más a favor, ¿no? Eso es una política implementada. Pero tenemos un problema muy grande también, que veo que es compartido, que es la búsqueda de referentes femeninos en la investigación, pues por historia las mujeres han permanecido ocultas. Bueno, pues nosotros, yo formo parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras y con la iniciativa 11F, en la celebración de la Mujer del Día y la Niña, la Mujer del Día y la Niña, la ciencia, pues ponemos en marcha iniciativas para dar visibilidad a estas mujeres que estaban olvidadas y que es muy importante que las niñas de hoy en día, las que están estudiando un bachiller, que se animen y que vean, porque sí que es cierto que existe mucho sesgo de pensamiento, ¿no? Quiero decir con esto que muchas veces los impulsos por cambiar, sí que es cierto que en este caso nosotros tenemos una política que nos empuja un poquito, pero también os puedo decir que la vida de investigación en la Universidad Española es dura, es muy precaria, ¿vale? Igual para hombres que para mujeres, pero que el impulso que está tomando esto, por ejemplo, en España, en cuanto a la investigación femenina, ha sido muy alto en los últimos 2 años, una mayor presencia de asociadas. Es decir, que las políticas ayudan, pero el impulso que un grupo de mujeres decidan ponerle, y hombres, por supuesto, pero que decidan ponerle esto puede hacer muchos cambios. Nada, muchas gracias. Algo que me parece central es que tiene que haber un análisis integral de la situación actual, digamos, de la academia en general, de las ciencias sociales en particular, en función al mercado laboral y las transformaciones del mercado laboral. Porque yo creo que, digamos, se tiende a mirar más por el lado de, digamos, cómo han cambiado las instituciones hacia adentro, más, menos, podemos discutir mucho sobre eso, pero ¿qué está pasando con el mercado laboral? ¿Qué oportunidades surgen? Y la estacionalidad también de estas oportunidades, ¿no? Porque, de alguna manera, por ejemplo, esta posibilidad de migrar al empleo público, que era, digamos, una puerta abierta para muchos científicos sociales de cierta generación, es algo que ha disminuido, porque claro, tiene que ver con la disponibilidad del empleo público en el mercado, ¿no? Entonces, y eso también me parece importante porque yo creo que esta caricatura que en la universidad la gente se dedica a enseñar ya fue hace tiempo. O sea, yo nunca he visto ese modo, ni siquiera cuando yo estudiaba, ¿no? O sea, incluso un profesor que está nombrado a tiempo completo es alguien que además de enseñar debe investigar, debe gestionar, debe cumplir una serie de tareas. Seguramente hay énfasis y preferencias, pero de alguna manera creo que hay un poco, digamos, de romance, ¿no? En aquellos que están, digamos, reproduciendo una imagen que aparentemente existió en el pasado, aparentemente, ¿no? Eso nada más lo que quería destacar, ¿no? Con esto tenemos que cerrar, pero les invito afuera si quieren tomar algo y seguir conversando y no se olviden de llenar la encuesta, por favor, y entrégala a la señorita Alexandra acá al costado. Muchas gracias.